interesante que de hecho está en cierta medida ligado justamente a las actividades, a las lecturas de la semana. Y es justamente la idea de utilizar algunos materiales que no solamente ayudan a desarrollar algunas habilidades de pensamiento matemático, sino que puedan hacer un poco más por nosotros. Entonces, el día de hoy vamos a hablar del Tangram. Sí, vamos a hablar del Tangram. Y el Tangram, que debo decir, es un juego que aparece desde la educación inicial. Ya hay Tangram. Lo podemos ver, lo podemos utilizar como un instrumento para construir aprendizajes, como un instrumento para gestionar el aprendizaje, desde la educación preescolar, primaria, secundaria, la educación preparatoria y sí, también inclusive en la educación universitaria puede ser una buena opción. ¿Cuál es la idea un poquito de este Tangram? Pues bueno, el Tangram es un juego chino, ¿sí? Que habitualmente, bueno, anteriormente le llamaban Chichichaopan, y que significa esencialmente juego de los 7 elementos, o otra traducción que se hace es la tabla de sabiduría, ¿sí? Es un juego que consta de 7 piezas, y que esencialmente estas surgen de poder cortar un cuadrado en 5 triángulos de diferentes formas, un cuadrado y un trapecio, ¿sí? ¿En qué consiste entonces? Pues consiste en usar todas las piezas para construir las diferentes formas, ¿sí? La idea es básica. Tenemos un cuadrado que está constituido por estas 7 piezas que aparecen justamente en la imagen, y el juego consiste en poder usar todas las piezas para construir distintas formas. Hay muchas historias justamente del Tangram. De hecho, en nuestra plataforma seguramente pudieron observar un video de la profesora Elizabeth Lechuga donde nos platica cómo hacer un Tangram, pero además también nos platica un poquito de su historia, ¿no? Una parte de esta historia nos dice que, bueno, hay una antigua leyenda china que cuenta que un viejo monje envió a uno de sus discípulos al mundo con una tableta cuadrada para que lo usara de pizarra. Y este estudiante, pues, tuvo un percance y la pizarra se rompió y se dividió en 7 partes. Y bueno, en sus esfuerzos por volver a montar el tablero, pues surgieron muchas formas, muchas figuras. Bueno, esto es solo una leyenda, ¿sí? Lo que sí podemos decir es que el Tangram, pues, es un invento chino, es un juego que más o menos se remonta por el siglo I antes de Cristo, y se empezó a utilizar como una forma básica con más de un centenar de tipos de gráficos de figuras. Durante el siglo XVIII, este rompecabezas, este juego, se extendió y despertó un gran interés, ¿sí? Y muchos extranjeros lo jugaban de noche y lo llamaron Tangram, que en español lo podemos traducir justamente como rompecabezas chino, ¿sí? ¿Cuáles son algunas características del juego? ¿Sí? Bueno, la primera es que se debe usar siempre las 7 piezas sin superponer, o sea, sin poner una sobre otra, ni dejar ninguna fuera. Es decir, siempre las figuras que vamos a formar tienen que utilizarse las 7 piezas. Segundo, colocar las piezas sobre los moldes o plantillas, intentando adivinar qué espacio puede ocupar cada pieza hasta completarla, ¿sí? Y claro, esto siempre puede incrementar su complejidad, mostrando la figura al niño y que él mismo identifique la forma visual sin un fondo o un espacio determinado. Inclusive, podemos tener un nivel aún más avanzado donde podemos calcular el perímetro, ¿sí? O inclusive
también se pueden calcular áreas. Y desde luego, el niño, el adolescente puede crear sus propios diseños. También lo podemos utilizar como un medio para resolver problemas de geometría. Parece que alguien más nos acompaña. Ah, perfecto. Muy bien, continuamos. Entonces, este Tangram también lo podemos inclusive utilizar para resolver problemas matemáticos que tengan, que estén relacionados al concepto de fracciones o a propiedades geométricas. El Tangram, a través de la percepción visual, nos ayuda a despertar en el niño el sentido espacial, así como su imaginación y su fantasía, y nos permite favorecer la orientación espacial, la estructuración espacial, la coordinación visomotora, la atención, el razonamiento lógico espacial, la percepción visual, la memoria visual, la percepción de figura y de fondo. El Tangram también nos ayuda a estimular y desarrollar capacidades para la resolución de problemas matemáticos, de pensamiento lógico y conceptos matemáticos que estén ligados habitualmente a figuras geométricas, al estudio de la simetría, a las áreas de figuras y sus perímetros. Y bueno, debo mencionar que una de las características que tiene este juego que hacen que sea interesante es que podemos pensar en un juego que sea desde un nivel elemental para un niño de preescolar hasta podemos pensar en un juego que tenga características mucho más complejas para un estudiante de educación media superior. Y claro, esto ayuda a reforzar, a desarrollar conceptos matemáticos y va a permitir finalmente desarrollar procesos de pensamiento lógico matemático, pero además desarrollar, como ya lo decíamos en otras sesiones, pensando justamente en Lonergan, un gusto por disfrutar las matemáticas. ¿A qué nos ayuda? Nos ayuda a mejorar la concentración, nos ayuda a desarrollar una capacidad analítica, nos ayuda a fomentar la creatividad. Y como ya lo había comentado, nos ayuda a desarrollar las habilidades matemáticas. Nosotros como docentes, en el momento en que gestionamos las situaciones de aprendizaje de nuestros alumnos, decidimos en qué aspectos, en qué habilidades matemáticas buscamos desarrollar a nuestros alumnos y en qué aspectos hacemos más énfasis, de acuerdo al objetivo, a la meta que tengamos en nuestra clase, pero también de acuerdo al nivel de desarrollo cognitivo que tengan nuestros alumnos, a la edad, a las temáticas que estamos viendo en el salón de clase. Entonces, para el profesor, para los profesores, el Tangram se convierte en una buena estrategia que puede ayudar a facilitar la enseñanza y, desde luego, facilitar el aprendizaje. Y podemos incluirlo en nuestras actividades. Vamos entonces a trabajar, si están de acuerdo, en el Tangram. Y vamos a pensar en la primera actividad. Vamos a tomar una hoja que tengamos en casa. Puede ser de un color. Habitualmente, esto es genial cuando estamos en el salón de clase, debo decirlo, porque pedimos a cada alumno que lo haga con una hoja de diferente color. Y después podemos combinar justamente algunas piezas de una hoja del Tangram de un alumno con otro y con ello complementar un Tangram de diferentes colores, ¿sí? Aunado a ello, también generamos un ambiente de convivencia, un ambiente de colaboración en el salón de clase que es muy importante.
Pero bueno, ahora que estamos en casa, vamos a pensar que podemos tener esta hoja. Vamos a hacer, las hojas son rectangulares, entonces vamos a pedirles que corten un pedacito de su hoja y se queden solamente con un cuadrado, por favor. Si son tan amables. Vamos a pedirles a todos, si es posible, si están de acuerdo, desde luego que si les es posible, enciendan su cámara y trabajemos justamente en tomar esta hoja. Vamos a recortar el cuadrado y ya que tenemos el cuadrado, podemos tomar una esquina del cuadrado con la otra, unirlas y presionar el papel, y en el momento en que presionamos el papel, nos damos cuenta que justamente nos queda una línea central que es la diagonal, de este cuadrado, y esa diagonal es justamente la que aparece en la figura que está justamente frente a ustedes. ¿Sí? Muy bien, ¿vamos bien? Voy a dejar la imagen ahí, pero les pedimos a todos que en casa puedan tomar justamente esta hoja. Ok, entonces, si ya tienen su hoja cuadrada y ya trazaron justamente esta diagonal, pueden volver a tomar justamente una esquina de su hoja y ahora alinearla con su diagonal. Es decir, alinear esa esquina con el centro del cuadrado. Y si nuevamente presionan el papel, lo que les va a quedar es la paralela a la diagonal, justamente. Lo que les va a quedar es la paralela a la diagonal. Es decir, ya tenemos la diagonal y ya tenemos la paralela a la diagonal. Repito, si ya tenemos la diagonal, podemos nuevamente tomar la esquina de nuestra hoja, presionarla justamente en el centro del cuadrado, donde está la diagonal, y lo que nos va a quedar es una paralela justamente a la diagonal. ¿Sí? Es decir, lo que nos va a quedar es, esta es la diagonal, si observan el cursor, nos va a quedar esta que es la paralela a la diagonal. Ahora, si tomamos esta esquina y esta otra esquina y las doblamos, lo que nos va a quedar es justamente la otra diagonal, esta diagonal. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden observar que aquí ya se forman justamente las partes del tangram. No necesitamos realmente una regla. Sin embargo, en muchas ocasiones, a veces a algunas personas se nos puede dificultar, ¿sí? Algunos estudiantes puede dificultar, sobre todo, no siempre, pero en algunos casos, tenemos estudiantes que no han desarrollado todas sus habilidades motrices, ¿sí? Y a veces a nuestros estudiantes se les dificulta. Entonces, una opción que tenemos para ellos es hagamos una cuadrícula, ¿sí? Si seguir estos pasos con mano, digamos, manuales, son complicados, hagamos una cuadrícula donde dividamos el cuadrado, vean por favor, en un cuadrado de 4 por 4. Ahí está el cuadrado 4 por 4. Y entonces ahí podemos utilizar la regla. Podemos trazar la diagonal, esta diagonal que aparece aquí, medir esta distancia a esta distancia y trazar el punto medio. ¿Sí? De hecho, con dos puntos que tracemos, este punto medio, este otro punto, y con esto podemos trazar la paralela. Finalmente, podemos nuevamente trazar la otra diagonal, ¿sí? Y finalmente, de esta esquina a este otro punto, podemos trazar
esta línea. ¿Qué es lo que obtenemos? Las 7 piezas del tangram. Las 7 piezas del tangram. Muy bien, voy a pedirles a todos. No sé si ya todos tienen su tangram, si ya tienen las 7 piezas. Si me permiten, voy a dejar de compartir un minuto y voy a pedirles, si son tan amables, de encender. Perfecto, ya los veo, no es necesario. Iba a dejar de compartir, pero ya observo que ustedes están trabajando. Perfecto, excelente. Entonces, ¿alguna duda? ¿Ya todos tienen sus 7 piezas? No, Maestro, todavía yo no. me quedé atrás. Soy medio Perfecto. mala estudiante virtual. A ver, primero fue a la mitad. Ajá. Luego fue la Exacto. paralela. Exacto. Ajá. Luego Exacto. fue a la mitad así, respetando esta. Exacto. Y luego de ahí Exacto. me falta como un triangulito. Sí, falta un triangulito. Esencialmente, mira, si puedes mostrar tu hoja. De hecho, si observas, ya lo tienes. Ajá. Si trazaras, fueras cortando las piezas, si tú observas, ya lo único que te queda es que voy a poner la figura para platicarte, ¿ok? Sí. Tal vez así. Tú ya tienes esta diagonal. A ver. Perdón. Ahí está. Ya tienes esta diagonal. Ya tienes esta paralela a la diagonal. Ya tienes esta otra diagonal. Entonces, realmente ya tienes la figura. Porque si observas, estos dos triángulos de aquí los puedes obtener simplemente cortando aquí y cortando aquí. Te va a quedar este otro triángulo. Pero este otro triángulo, ya sabes cuál es la paralela. Y para obtener, que esa va a ser tu duda seguramente, para obtener este triángulo de aquí, para obtener este triángulo, ahí donde está el cursor, lo único que tienes que hacer es tomar esta esquina, esta esquinita, ajá, oh, perdón, estoy yo moviendo esto, perdón, tomar esta esquina y llevarla a la esquina de aquí, de este cuadrado. Cuando haces eso, vas a observar que este cuadrado de aquí, esta distancia de este punto a este punto es exactamente igual a esta distancia. Es decir, el área de este cuadrado es como si fuera la mitad del área es este triángulo. O sea, si aquí trazáramos esta línea recta que no está trazada, sería otro cuadrado. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos justamente la diagonal. ¿Ok? Ahora, si eso es complicado, podemos utilizar la estrategia más básica que había comentado, que era tomemos toda la hoja, dividámosla en un cuadrado de 4 por 4 y entonces observemos cómo hacemos justamente los cortes de las líneas en rojo o en café. Nosotros en la experiencia que va a ocurrir nos vamos a encontrar con muchos alumnos que rápidamente lo van a poder hacer manualmente, pero también vamos a encontrar otros alumnos que van a necesitar esa ayuda, que van a decir, a ver, yo prefiero tomar la regla, tomar las tijeras y hacer los cortes. Está bien, es perfecto, en ambos casos es correcto. ¿Sí? Muy bien. Vamos entonces. ¿Pero cómo tienes el cuadrado? A ver, voy. Un momentito, perdón. Nos vamos perdón, ¿me comentaba Miguel?
¿Cómo, sí, cómo Abraham. obtenemos el cuadrado? Claro que sí. O sea, Nuevamente comento. yo puedo doblar de una esquina al Ajá. centro, ¿no? Y ya me sale el cuadrado. De... Sí. De hecho, cuando tú doblas de una esquina al centro, Ajá. cuando tú doblas de una esquina al centro, tal vez tengo una idea. Permítame tomar una hoja de papel, si son tan amables. Un minuto nada más. Ok, ¿todos lo ven? ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces, aquí tenemos, este es un mini tangram, porque es una hoja, es un cuarto de una hoja de papel. Entonces, esta es la hoja completa. Entonces, para obtener las diagonales, lo que hacemos es unir las esquinas. Y ahí tenemos una diagonal. Quedó perfecta. Ok, ¿cómo obtenemos la paralela a la diagonal? Tomamos esta esquina, la unimos, su piquito, de hecho va a ser el punto central de todo el cuadrado, el centro de todo el cuadrado, aquí en la diagonal. Y presionamos nuevamente. De hecho, Ana Mate ya lo hizo muy bien. Ya veo que tiene los cortes perfectos. Muy bien. Observemos que ya está ahí la paralela. Ahora, esta figura que se forma, veamos, esta figura que se forma acá es un trapecio. Es un trapecio. ¿Sí? Es un trapecio, esta es la base menor y la diagonal es la base mayor. Voy a detenerme ahí un poquito. Ahora, dejamos la figura así y trazamos, pegamos las otras dos esquinas y lo que obtenemos es justamente la otra diagonal. Vean cómo se forma, como una especie de diamante, ¿no? Así. ¿Ok? Bueno, cuando nosotros quitamos esto, van a observar en sus cortes que ya tienen esta diagonal, esta otra diagonal, esta paralela, ¿sí? Pero además ya tienen de este lado un cuadrilátero y otro cuadrilátero. ¿Qué es lo que hacemos? Le vamos a quitar justamente, vamos a generar el cuadrado de este lado y el cuadrado de este lado, que era la duda principal. ¿Cómo generamos el cuadrado? Tomamos esto con la diagonal y lo movemos hasta el piquito. Lo presionamos y vean, ya ahí tenemos el cuadrado. ¿Sí? Si lo hacemos del otro lado, exactamente, ya tenemos el otro cuadrado. Y entonces ahora lo que sigue es no equivocarnos en cortar las figuras, que no cortemos una figura que... Es decir, cortamos esta diagonal, sale este triángulo que en realidad son dos triángulos. Cortamos esta y en realidad es el triángulo de abajo. Cortamos esta, es el triángulo pequeño, esta de aquí, que es el cuadrado, y aquí solo hay que tener un cuidado especial. Cortar, que es la parte tal vez más útil, de este punto a este punto, la diagonal del cuadrado. Y lo que nos va a quedar es un triángulo y un rombo. ¿Ok? Espero que la imagen haya ayudado un poquito. Ahora, si esto por alguna razón les es complicado, tracemos los cuatro cuadrantes, es decir, tracemos el rectángulo, midámoslo con una regla, 4 por 4 por 4 por 4, y podemos seguir el trazo directamente de la figura. ¿Sí? Voy a permitirme poner otra vez la figura para si alguien desea observarlo. Muy bien.
Muy bien, entonces, como lo comento, en el salón de clase es genial porque cada vez que un alumno lo hace, puede compartir algunas piezas con otro compañero, tomando una hoja de otro color, y entonces lo que tenemos es un tangram de muchos colores, un tangram muy bonito, colorido, pero además generamos esta cooperación justamente en los estudiantes. ¿Ok? Entonces, voy a esperar un poco, si ustedes me permiten, para que ustedes estén listos y tengan sus 7 piezas. Para que puedan cortar las 7 piezas. Y vamos a empezar a jugar. Oh, excelente, ahora ya lo tiene. Muy bien, muy bien. Muy bien. Gerardo también ya lo tiene. Muy bien, excelente. Perfecto, Liz ya lo tiene. Muy bien, muy bien. Excelente. Yanira también, muy bien, excelente. Bien, vamos a empezar. Leonardo también, excelente, muy bien. Vamos a empezar así un poco como lo hacemos, con actividades muy básicas, y vamos a ir poco a poco exigiendo un poquito más intelectualmente. ¿Ok? Digámoslo así, vamos a empezar como con una actividad para preescolar o primaria, y después de secundaria y preparatoria. Y al final de la sesión viene la parte un poco más exigente desde el punto de vista de conocimientos matemáticos. Muy bien. Bueno, entonces, si están de acuerdo, si ya están listos, ¿qué es lo que sigue? Bueno, lo que sigue esencialmente, ya reconocimos las 7 piezas del tangram, y ahora vamos a jugarlo. ¿Cómo vamos a jugar? Pues la idea es la siguiente. Voy a ir pasando, si ustedes me permiten, una figura, y vamos a tratar todos de hacer esa figura. ¿Sí? Y bueno, la intención es que todos podamos hacerla, ¿no? Todos nos tomamos un poquito de tiempo, la hacemos. Muy bien, ya. Jafid ya también terminó las partes. Muy bien. Entonces, ¿ya estamos listos todos? Miguel también ya, ¿verdad? Perfecto. Excelente. Ahora vamos a esperar que todos estemos listos para comenzar. Listo, Alberto también ya lo tiene listo, muy bien. Y bueno, debo de mencionar, aprovecho que quienes están terminando de recortar, que hay aspectos muy interesantes que recientemente se han descubierto con respecto a este tipo de juegos matemáticos. Por ejemplo, hace unos 10 años alguien podría afirmar que si nosotros estábamos haciendo una ecuación de segundo grado, una ecuación de tercer grado, un sistema de ecuaciones lineales, estamos haciendo más matemáticas que si estamos observando la configuración de un tangram. Y hay investigaciones recientes que demuestran que hay las mismas partes del cerebro que se encienden cuando estamos ordenando un rompecabezas, son exactamente las que se encienden cuando estamos resolviendo problemas matemáticos. Esto es extraordinario porque nos permite revalorar este tipo de actividades en el salón de clase,
y también nos permite revalorar cómo se desarrolla el pensamiento matemático. Inclusive, un aspecto favorable que tiene este tipo de actividades es que no solamente aprendemos matemáticas, sino el hecho de hacerlo en grupo nos permite desarrollar también habilidades emocionales, habilidades sociales y también nos permite encontrar una sana diversión. Es decir, es un juego que puede ser también divertido. Muy bien, hemos dado tiempo. Francisco, ¿comenzamos? ¿Estás de acuerdo? Perfecto. Bueno, entonces voy a volver a compartir y si ya estamos todos listos, vamos a aprovechar para justamente... Ahí tenemos el tangram. Muy bien. Todos lo pueden observar, ¿verdad? Ok, entonces, ahora es mucho más difícil observar cuando alguien termina la figura. Digamos, en el salón de clase podríamos ver quién termina primero o quiénes terminan primero. Entonces, vamos a irlo haciendo poco a poco. Aquí la meta es que todos hagamos las figuras, ¿ok? Entonces, ahí va la primera. ¿Listos? Ahí va. Excelente. Ahí está la primera. Les pedimos a todos, por favor, que hagan su figura, si son tan amables. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos un pato, justamente. Y bueno, si están de acuerdo, tal vez la evidencia de que hacemos las figuras puede ser que al grupo, al terminar nuestra sesión de hoy, mandemos una foto. ¿Les parece bien? Una foto de nuestro pato. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Acomodar justamente las 7 piezas. Las 7 piezas para que se forme esa figura. Les vamos a pedir que cuando lo tengan listo nos escriban en el chat, por favor, para pasar a la siguiente figura. Les pedimos que cuando estén listos, cuando hayan terminado, en el chat escriban listo, por favor, si son tan amables. Listo, Ana ya terminó. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más que ya haya terminado, que desee compartir? Listo, Miguel, Yanira, muy bien. No olviden tomar su fotografía para compartirla en el grupo. Abraham, perfecto, muy bien. Esta imagen que estamos trabajando ahora es una imagen que habitualmente utilizamos en educación primaria. Porque el tangram en preescolar habitualmente tiene de 3 a 4 piezas. Ya en primaria lo usamos de 7 piezas.
Pero también se puede utilizar para secundaria, desde luego. Muy bien, ¿ya están listos? Ok, si están de acuerdo, si creen que es el tiempo adecuado, vamos a pasar a la siguiente figura, ¿ok? Muy bien, vamos entonces a pasar a la siguiente figura, si están de acuerdo, ¿ok? Y ahora, la figura que tenemos es justamente esta que aparece. Oh, una figura interesante, ¿verdad? Una figura bastante interesante, porque es una figura que tiene estos dos triángulos mayores en la parte inferior, derecha, y después tenemos las figuras más pequeñas arriba. Un cuadrilátero. Un cuadrilátero. Un cuadrilátero, justamente. Muy bien. Muy bien, perfecto. ¿Ya están listos para la siguiente? ¿Todavía no? A ver, perdón. Permítanme poner entonces la imagen. Sí, ya no se ve la imagen. Ahí tenemos. Ya no se ve. Ahora ya se va a volver a ver. Ahí está. Sí, ¿verdad? Ya se ve. Muy bien. Ahí tenemos un cuadrilátero. Hay que hacer ese cuadrilátero, por favor. Ahora, alguien podría preguntarse, ¿y cómo se incrementa la dificultad en el juego? Bueno, pues una manera de incrementar la dificultad en el juego es, si ustedes observan, estas dos figuras que hemos puesto tienen los cortes marcados. Es decir, cada una de los 7 elementos de las 7 figuras del tangram están marcados en la figura que estamos proporcionando a través de la pantalla. Pero si nosotros quitáramos las marcas de la pantalla, ya se complejiza un poco más. Porque entonces, ¿qué es lo que a veces llamamos resolver un tangram en sombras? Es decir, sin saber cuáles son exactamente las figuras que forman parte del tangram. Tendremos que desarrollar un poco más de creatividad para identificar cuál es la configuración adecuada en el tangram. ¿Ok? ¿Listo? Ustedes me indiquen. No sé si alguien ya terminó, además de Ana, que nos puede escribir, por favor, adelante, para saber si seguimos en la siguiente figura o nos esperamos un poquito más. Listo. ¿Listo? Listo, yo también ya terminé. Perfecto. Muy bien. Entonces, vamos a la tercera figura. ¿Les parece bien? Ahí va. Oh, ven, esta otra figura interesante también, ¿verdad? Esta figura que observemos tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lados. Sin embargo, no es un hexágono, porque no están del mismo tamaño, ¿verdad? Pero es una figura interesante. Está formada por este cuadrado que se forma
Después tenemos este triángulo, este otro triángulo, el romboide, estos dos triángulos pequeños y este cuadrado de acá. muy bien, excelente. Ya hay quien lo resolvió, perfecto. Listo. Listo, perfecto, muy bien. Liz ya lo tiene. Muy bien. Vamos a esperar un minutito para que nuestros demás compañeros también lo puedan tener. Qué bueno que ya nos acompaña la profesora María Guadalupe. Un gusto saludarla, profesora. Bienvenida, Hola, bienvenida. hola profesor, perdón, pero estaba en reunión del trabajo, pero ya estoy aquí. Yo lo entiendo, yo lo entiendo. Sé que es este cierre de ciclo, bueno, antes justamente del periodo y siempre hay mucha actividad. De hecho, comentábamos al principio de la sesión que si por alguna razón alguien tiene alguna tarea pendiente o alguna actividad, van a estar abiertas porque retomamos actividades hasta el 11 de enero. Ah, Y ok. nuestra siguiente sesión es el 13 de enero. ¿Ok? Muy bien, doctor, gracias. Gracias a usted. Muy bien. Muy bien, vamos a continuar. Perfecto, nos da mucho gusto. Ah, ahí tenemos otra figura. Otra figura. Muy bien, muy bien. Ahí tenemos otra figura. Ahí tenemos otra figura. Y bueno, ¿qué estamos experimentando? Lo que estamos experimentando un poco es lo que pueden experimentar nuestros alumnos. Estamos generando esta experiencia de cómo trabajar con un tangram. Con un tangram. Y bueno, hemos comentado al inicio de la sesión cuáles son algunas de las ventajas, de las importantes ventajas que tiene trabajar con este tipo de juegos que permiten desarrollar habilidades de pensamiento matemático. Y quisiera comentar que una de las dificultades a las que más nos enfrentamos los profesores en la actualidad es el desarrollo de la atención, ¿sí? Cada vez observamos que nuestros alumnos, dentro de esta modernidad en la que nos vemos inmersos, es difícil gestionar la atención en ellos. Nuestros alumnos están de manera constante haciendo varias actividades y no por hacer más actividades realmente aprendemos más. Y el Tangram tiene la cualidad de que es una actividad que nos permite desarrollar justamente la concentración, la atención que tanto necesitamos en el salón de clase y que desde luego necesitamos también en nuestra vida. Muy bien. ¿Ya todos lo logramos? ¿Ya hicimos esta figura? Listo. Perfecto. Muy bien. Entonces vamos a pasar a esta gran pluralidad de figuras, ¿sí? Que tenemos un colibrí, un pez, un caballo, un segundo tipo de caballo, un león, un pato, un pez, un toro, un perro, un murciélago, un oso, un camello, un cocodrilo, un pato. Entonces, voy a pedirles, si son tan amables, que ustedes elijan una de estas figuras, la que sea de su agrado, la hagan en su Tangram y le tomen una foto para compartirla en el grupo, por favor, si son tan amables. Ustedes elijan la figura que más les ha gustado. Este es el primer nivel de dificultad, que es el nivel más básico, porque en este nivel de dificultad, como ustedes pueden observar, las piezas están bien identificadas, la posición de la figura en la que se encuentra. ¿Sí? Es como si tuviéramos un rompecabezas y este rompecabezas estuviera numerado y nos dijera, aquí va el 1, aquí va el 2, aquí va el 3, aquí va el 4. En la práctica podemos ver un Tangram que no tenga necesariamente esta numeración. Entonces, adelante, por favor, elijan una de estas.
Muy bien, ¿ya listo? Muy bien, si ya hemos terminado, si ya hemos formado la figura, no olviden tomar su imagen para compartirla justamente en el grupo. ¿Si están de acuerdo? ¿Podemos continuar? Pueden escribirnos en el chat si ya han terminado. Listo, por favor, si son tan amables. Muy bien, Ana, muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Muy bien. Leonardo, muchas gracias, Leonardo. Muy bien. Bueno, entonces, gracias, Francisco, Alberto, Abraham, muchas gracias. Vamos entonces, si están de acuerdo, gracias, Liz, a continuar justamente. Y antes de hablar de otro tipo de tangram, voy a dejar la primera tarea. ¿Ok? Ahí va la primera tarea, sobre el tangram. Sobre el tangram. ¿Sí? Vamos a considerar que tenemos justamente el tangram sobre esta cuadrícula, sobre la cuadrícula que aparece en este momento, ¿sí? Y entonces, este tangram justamente que aparece ahí, vamos a considerar que el valor de la cuadrícula, de cada uno de los cuadritos que aparecen en ella, es justamente X. Justamente X. ¿Sí? Esto significa entonces que podemos asociar justamente un valor para cada una de las figuras. ¿Sí? Entonces, si el valor de cada uno de los cuadrados, recordemos que el cuadrado es de 4 por 4, si el valor de cada uno de estos cuadros es X, pregunta, esta sería la pregunta para la tarea que es el 13 de enero, ¿ok? Es la fecha de entrega. ¿Cuál es el perímetro que tiene? ¿Cuál es el perímetro que tiene cada figura? ¿Cuál es el perímetro que tiene cada figura? ¿Qué nos va a quedar? Pues nos va a quedar una expresión algebraica, de hecho, para cada uno. Esto por un lado. Por otro lado, consideremos el segundo problema, que es, si la longitud de cada lado del cuadrado es 1, es decir, ahora suponemos que la longitud es 1, ¿cuál es? Perdón, creo que lo moví, disculpen. ¿Cuál es el perímetro y el área de cada figura? ¿Cuál es el perímetro y el área de cada figura? ¿Qué vamos a trabajar aquí? Un poco de aritmética. Vamos a recordar cómo calcular áreas y perímetros. Y vamos a calcular algunas cosas de aritmética. Y también vamos a calcular un poco de álgebra. Sí, vamos a utilizar un poco de álgebra. Muy bien. Muy bien. Entonces, esta es nuestra primera tarea. Abraham, adelante, Abraham. Nada más validando, doctor, lo que dices. En el segundo problema, cada cuadrito tiene cada lado vale 1 o del cuadro completo. No, es cada cuadrito. Imaginemos que es, en realidad, el segundo problema es como el primero, pero si la X fuera igual a 1. Bien. Okay. Ajá, si la X fuera igual a 1. ¿Sí? Digamos, el primer problema es X en general, y el segundo es cuando X es igual a 1, es cada cuadrito es 1, es decir, que el cuadrado grande, por decirlo, el juego completo, mediría 4 por 4. Gracias.
Gracias a ti, Abraham. Muy bien. Bueno, entonces tenemos esta tarea para el día 13 de enero y vamos a pasar, si me permiten, a un segundo tipo de tangram. ¿Sí? Este segundo tipo de tangram, que es hermoso, como ustedes pueden observar, se llama el tangram de los trapecios. ¿Sí? Y se llama el tangram de los trapecios porque, principalmente, aunque no es la única figura, pero digamos que es un tangram que tiene muchos trapecios. ¿Sí? ¿Qué es lo primero? ¿Cuál es el primer nivel? ¿Cuál es la primera actividad que nosotros podemos pedir justamente a nuestros alumnos? Pues la primera es el poder reproducir el juego, que podamos reproducir el juego todos. Y nuevamente, reproducirlo en el salón de clase, reproducirlo donde hay varios alumnos juntos, donde cada uno lleva una hoja de un color y donde al hacerlo después pueden compartir justamente trapecios o elementos del tangram, ¿sí? Pues nos va a permitir ver a la clase de matemáticas, sí, como una clase de matemáticas donde desarrollamos habilidades de pensamiento matemático, pero también como una clase de matemáticas que nos permite gestionar la convivencia escolar, que nos permite desarrollar habilidades sociales entre nuestros alumnos, ¿sí? Entonces vemos esta parte de la clase de matemáticas también una parte muy humana, Y bueno, ¿cómo hacemos esto? Bueno, una manera de hacerlo, vamos a hacerlo de la manera más básica, es vamos a tomar una hoja, vamos a medir, por favor, vamos a construir un cuadrado que mida 15 por 15, ¿sí? Podemos hacerlo en una hoja en blanco o inclusive podemos usar una hoja de cuaderno, una hoja cuadrada y tal vez sea un poquito más fácil. Vamos a considerar que el cuadrado mida 15 por 15 y que cada uno de los cuadritos pequeños puedan medir 1 centímetro. Entonces, observemos que lo que tenemos es un cuadrado, como lo marca el cursor. Después de ese cuadrado, fíjense qué interesante, tenemos esta que en realidad es la diagonal, si ustedes lo observan, aunque aquí no la usamos completamente, pero esta es la diagonal. Y después tenemos que aquí mide exactamente 3, es decir, 3 cuadritos a este punto de la diagonal, 3 cuadritos hacia abajo. Entonces, este es como una especie de copia del grande, ¿no? Ahora, ¿qué observamos? Que acá mide otra vez 3, 3, 3 y otra vez 3, ¿sí? Esta paralela con esta paralela, con esta paralela. Y estos dos triángulos de acá, pues tienen exactamente la misma área, como también tiene la misma área este otro triángulo. Y aquí tenemos un trapecio, aquí tenemos otro trapecio, aquí tenemos 2 cuadriláteros, ¿verdad? Aquí tenemos otro cuadrilátero y otro cuadrilátero, ¿sí? Muy bien, vamos entonces a tomar un poquito de tiempo. Vamos a hacerlo en una hoja cuadrada, si la tenemos en casa. Y si no, podemos tomar simplemente una hoja en blanco. Y también en la hoja en blanco podemos hacer estos trazos. Dependiendo de lo que nosotros queramos hacer en clase, de cuál sea el objetivo de nuestra clase, a veces podemos pedirle a los alumnos que usen la hoja cuadriculada. Pero también, debo decirlo, a veces es necesario que el alumno inclusive haga la propia cuadrícula. Esto es una parte muy importante porque a veces como profesores, de repente educamos al alumno para que ya tenga todos los elementos como preelaborados y olvidamos de la importancia de la experiencia que el alumno vive en el proceso de construir él mismo los materiales. Entonces, desde mi punto de vista, yo habitualmente sugiero ampliamente que el alumno haga sus propios materiales con el apoyo del profesor. Es decir, casi nunca sugiero que los materiales están preelaborados. Habitualmente sugiero que los materiales estén
sí a la mano, pero que los vayamos haciendo poco a poco. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es que el alumno viva la experiencia de construir su propio material. Y porque en ese proceso de construcción se desarrolla una buena parte del aprendizaje que buscamos con el alumno. Muy bien. Les pido mucho entonces que cuando estén listos nos escriban listo en el chat y continuamos. ¿Listo, Yanira? Muy bien, excelente. Muy bien, maestra María Guadalupe, excelente, muy bien. Ahora debo mencionar, estos materiales ciertamente en el mercado de materiales didácticos existen. Si nosotros vamos a una tienda, podemos comprar un Tangram, podemos comprar inclusive este mismo Tangram que ahora vamos a elaborar, pero nuevamente comento que es una experiencia distinta a que el alumno elabore su propio material. ¿Sí? Ah, excelente, muy bien, muy bien. Veo que Abraham también ya lo tiene, ¿verdad, Abraham? ¿Correcto? Falta entonces ahora recortarlo. Muy bien.
Muy bien. Eh, ¿Ya estaremos listos? Profesor, doctor, perdón, Sí, para ¿podría ver nuevamente la imagen? Claro que sí, con mucho gusto. Claro que Gracias. sí. Ahora mismo. Muy bien, ahí está la imagen. Espero que todos la puedan apreciar. Muy bien, Gerardo ya lo tiene. Excelente. Y claro, algo que podemos hacer es, si no tenemos manera de compartir estos colores, de hecho, también una estrategia interesante es que el propio alumno, si utiliza papel blanco, pueda colorear cada una de las piezas. También es una actividad importante que va justamente desarrollando el alumno trabajando con materiales concretos, ¿no? Un poco como si recordamos Jean Piaget lo planteaba justamente, ¿no? Que los materiales concretos justamente ayudan a que desarrollen mejores aprendizajes. Bueno, entonces ustedes me indican cuando estén listos y comenzamos con estas figuras. Entonces, sí, una actividad complementaria puede ser justamente el colorear cada una de estas figuras, o en su caso, si hay varias personas, compartir las piezas de diferentes colores. Entonces, si me permiten, voy a pasar la lámina y aquí aparece esta misma figura un poquito más grande. Claro que sí, podemos con mucho gusto, Alberto, compartir la presentación. Claro que sí, con mucho gusto. Cuenta con ello. Ahí tenemos la figura un poquito más en grande. Entonces, bueno, observemos nuevamente. Vamos a reconocer las piezas. Esto es muy importante para los niños, para los jóvenes. Entonces, tenemos acá un cuadrilátero, un cuadrilátero. Observemos que de hecho estos son complementarios. Tenemos un trapecio, un cuadrilátero y un cuadrilátero nuevamente. Y tenemos tres triángulos. Tenemos tres triángulos. Entonces tenemos tres triángulos, dos trapecios, dos cuadriláteros menores y dos cuadriláteros mayores. ¿Ok? Muy bien. Entonces, si están listos, vamos a continuar. Bueno, ya hicimos justamente la primera etapa, que es identificar la forma que tienen estas nueve piezas. ¿Sí? Inclusive, yo aquí no lo comenté,
pero nosotros podríamos trabajar más elementos. Por ejemplo, podríamos hablar de rectas paralelas, de rectas perpendiculares, podríamos hablar de diagonales, podríamos recordar cómo calcular las áreas de cada una de estas figuras, el perímetro, utilizarlo también como un recurso para concretizar o concretar algunos conceptos de matemáticas, particularmente conceptos de geometría. Muy bien, entonces hemos identificado estas 9 piezas y vamos ahora justamente a identificarlas. Por ejemplo, estas piezas que nosotros teníamos 2 trapecios regulares, que son el 5 y el 6, pero en general, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6 son justamente trapecios. Sí, son algún tipo de trapecio. Observemos, por favor, que el trapecio 1, 2, 3 y 4 es un trapecio distinto, es un cuadrilátero distinto al trapecio 5 y 6, que son trapecios isósceles, ¿no? Y les llamamos isósceles porque justamente las distancias que hay aquí, esta y esta otra, esta y esta otra, son iguales. Pero además, esta y esta también lo son. ¿Sí? Y por otro lado, pues tenemos al 7, al 8 y al 9, que son justamente triángulos, ¿no? Muy bien. Ya identificamos entonces las piezas. Entonces, si coloreáramos, si pusiéramos un poquito de color a nuestro tangram de los trapecios, se vería así. Vean qué bonito, ¿sí? Aquí tenemos ya todas las piezas con un poquito de color. Y bueno, es muy importante mencionar, aprovecho ahora a hacerlo, que el trabajo final de nuestro diplomado, por ahí ya en la semana 12, es elegir una actividad, elegir una situación didáctica y estudiarla a mayor profundidad y sobre ella elaborar un reporte, como una especie de ensayo, donde decimos cuál fue nuestra actividad, cómo se desarrolló la experiencia de aprendizaje, qué teorías o qué conceptos pedagógicos intervienen en ese proceso de desarrollo de pensamiento matemático. Y bueno, el tangram, tanto en su versión básica, que es la anterior, como en esta versión, pueden ser 2 estrategias útiles para escribir una reflexión sobre el aprendizaje de las matemáticas. Muy bien, ¿ya todo lo tenemos listo? ¿Ya estamos listos? ¿Sí? Ok, si todos estamos listos, entonces hagamos esta figura, por favor, si son tan amables. Ahí tenemos. Vean que aquí hay una ligera mayor complejidad que en el otro. Porque en este caso no estamos poniendo los trazos, no estamos dejando los trazos de cada una de las partes del tangram, sino lo que tenemos es la figura en general y tenemos que trabajar con nuestra creatividad, con nuestra imaginación para acomodar cada una de las piezas de forma adecuada. Muy bien. Cuando estén listos, por favor, ustedes nos indican. Y no olviden compartir su fotografía del tangram, de la figura.
Muy bien. La maestra Guadalupe ya lo tiene. Excelente. Miguel, Gerardo, muy bien. Damos un poquito más de tiempo. Que además, esto si lo hacemos en el salón de clase o si lo hacemos en línea, es bastante divertido. Pero la dinámica que se gesta en el salón de clase es bastante, debo decirlo, bastante especial. Nosotros yo he tenido la oportunidad de hacer competencias de Tangram en el salón de clase y uno puede observar esa motivación, esa euforia, ese deseo por participar, por ser el primero en tener la configuración correcta. Y desde luego nuestros estudiantes pueden participar no solamente de manera individual, sino que además podemos hacer pequeñas competencias por equipo, donde gestionamos además la colaboración, la empatía y el desarrollo de habilidades matemáticas. Muy bien, ¿están listos? ¿Les parece bien si pasamos a una siguiente figura? Muy bien, si están de acuerdo, voy a permitirme pasar a la siguiente figura. Y ahí tenemos nuestra figura número 2. Nuestra figura número 2. Les pedimos que cuando terminen, por favor, nos indiquen, si son tan amables, con la palabra listo, que han concluido, que han terminado. ¿Es plano abajo? Sí, es plano, exactamente. La parte de abajo es plana. Si ustedes me permiten, les tomaré 5 minutos más y concluimos la sesión del día de hoy. No me había dado cuenta que ya es un poco tarde y por respeto a su tiempo, solamente les pedimos 5 minutos. Maestro, tengo una duda. ¿Deben Claro. de usarse todas las piezas? Sí, deben de usarse todas las piezas, igual que en el Tangram anterior, así es. Ok, gracias. Sí. Sí, si le quita una o dos piezas, parece más fácil esta figura, lo sé. Pero deben de usarse todas, así es. ¿Listo? Ha sido un poco más difícil, ¿verdad? Esta figura es un poco más compleja. Sin embargo, ¿qué vamos a observar en el salón de clase? Muy bien, Leonardo, excelente. Vamos a observar que habrá algunos estudiantes que lo van a hacer muy rápido y la media del salón
y después vamos a tener otros estudiantes que se les va a dificultar un poquito más. Es interesante cómo a través justamente del estudio de estas configuraciones nos pueden decir bastante sobre el desarrollo de cierto tipo de inteligencias, pero además sobre nuestro estilo de aprendizaje. Entonces también es una manera de conocer cuáles son las habilidades que tienen nuestros estudiantes. La manera en la cual adquieren o pueden gestionar mejor el aprendizaje en base a la representación simbólica, pictórica o escrita que nosotros utilizamos para generar nuestras actividades escolares. Muy bien. La maestra María Guadalupe, excelente. ¿Alguien más? El mío es como un diseño más autosustentable. Más autosustentable. Tiene un hueco en la panza. Ok, muy bien. Autosustentable, ¿qué significa en este sentido, maestra? Ah, no, olvídelo, ya encontré. Ya lo Ya me encontré. estaba quebrando la cabeza ya. Es que tenía ventilación en su pancita, tenía un hueco, pero Un ya. hueco. Oh, ya entendí. Olvídelo, ya pude. Muy bien. Vamos entonces, si están de acuerdo, a hacer la última figura del día. ¿Están listos? Aquí va, por favor. Ahora es el hombre caminando. El hombre caminando. Ahora es el hombre caminando. Entonces, bueno, siempre en este tipo de instrumentos que nos pueden ayudar a gestionar, nos pueden ayudar justamente a crear situaciones que favorezcan el aprendizaje de nuestros alumnos, nosotros podemos incrementar el nivel de dificultad. Debo decir que aún hay actividades más complejas. El día de hoy creo que hemos llegado ya al final de nuestra sesión de clase,
pero vamos a retomarlo, si están de acuerdo, estas actividades más complejas en la siguiente sesión. Nos quedaría entonces pendiente la tarea que tiene que ver con el cálculo de áreas y perímetros para el tangram básico, y solamente les pediría en este segundo tangram que nos quedara de tarea colorearlo, para que en la siguiente sesión pudiéramos utilizar un poco más los colores en este tangram. Que los colores, particularmente para los niños, es un elemento importante. Y bueno, deseo agradecerles a todos ustedes su trabajo en esta sesión. Fue una sesión un poco diferente, ya estamos dejando la teoría atrás y estamos empezando a trabajar en algunos materiales. Vamos a seguir trabajando en materiales, también vamos a tomar algunos aspectos conceptuales, desde luego. Les invito, desde luego, a que en este periodo vacacional puedan revisar la plataforma, puedan atender a cualquier actividad que por alguna razón no se haya podido atender con anterioridad. Y de antemano les agradezco mucho su participación en el diplomado. Es un placer que nos acompañen. Deseo que tengan una feliz Navidad, que disfruten mucho a su familia y desde luego que puedan descansar y cuidar su salud. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias y deseo que tengan una muy buena noche y estaremos atentos y a sus órdenes. Que descansen. Muy buena noche. Nos vemos entonces en el 2021. Gracias, maestro. Qué linda dinámica, ni me quiero ir. Bueno, muchas gracias. Gracias, bonito año a todos. Ahora sí que empezando el año continuamos con esto. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego, que estén muy bien, gracias. Hasta luego, que tengan una muy buena noche. Nos vemos. Que estén muy bien. Felices fiestas. Felices fiestas. Felices fiestas.